cómo hacer cálculos en estequiometría con pureza y con rendimiento. En el caso de la pureza de un reactivo, podemos tener dos casos. Uno donde la pureza de un reactivo es conocida y yo tengo que calcular producto, o bien otro caso donde la pureza es desconocida y me dan la cantidad de producto que obtuve. En el primer caso, donde tenemos conocida la pureza, siempre nos van a dar una cantidad de muestra que reaccionó, ¿sí? Pero esa cantidad de muestra que reaccionó no es pura. Entonces, para poder calcular producto, primero tenemos que saber cuánto de esa muestra es la pura. Como siempre, arrancando con la ecuación balanceada, ponemos cuáles son nuestros datos sin una incógnita, como hacíamos siempre en estequiometría. Fíjense que de hidróxido de sodio en este caso me dice que es 80 gramos la muestra que reaccionó, pero solo el 93% era puro. Cuando planteamos la reacción estequiométrica, como siempre les recomiendo, mantengan la unidad del dato, así se ahorran cuentas, ¿sí? Nos piden moles, así que ponemos un mol de producto que nos pregunta. Entonces ahora vamos a calcular cuánto era de nuestro reactivo lo que estaba puro en realidad, ¿sí? Así que calculamos cuánto es el 93% de 80. Nos da 74,4 gramos de hidróxido de sodio. Eso es lo que va a reaccionar verdaderamente. Así que ahora calculamos producto como hacíamos siempre. ¿Se acuerdan en el caso 1, donde solamente teníamos datos de uno solo de los reactivos? Así que no había necesidad de calcular limitante. Así que calculo el producto con la cantidad de reactivo puro. Una forma rápida de resolverlo, si estás muy canchero con los porcentajes, podemos directamente calcular el producto como hicimos en el paso 2 acá, pero ponemos directamente la masa de la muestra impura multiplicado por 0, y el porcentaje que nos había dado el enunciado, 93. ¿Sí? Fíjense que acá lo que hicimos fue multiplicar 80 por 0,93 al dividir 93 por 100. Así que esta sería una forma directa de hacer las dos cuentas en una. Entonces, en este caso era, conozco la pureza y me preguntaban producto. ¿Qué pasa si es al revés? Si no conozco la pureza de la muestra y me la están preguntando. En este caso, lo que ocurre es lo siguiente. Me piden que calcule la pureza de un mineral, sabiendo que 20 gramos del mineral obtienen 11,5 gramos de hierro, según esta reacción. Así que, como siempre, planteamos primero datos e incógnitas. Fíjense que acá conozco cuánto producto obtuve, pero este dato que me dice 20 gramos de mineral no es una cantidad de muestra de la que yo conozca la pureza. Así que yo no sé cuánto reaccionó de este reactivo, lo vamos a calcular. ¿Sí? Entonces establecemos relación estequiométrica, mantenemos unidades como siempre. Como nos dieron el dato de producto en gramos, lo ponemos acá arriba en gramos. Y ahora vamos a calcular cuánto de este reactivo necesitaba para que se obtengan 11,5 gramos de producto. ¿Sí? Entonces cuando hacemos esa cuenta nos da que lo que reaccionó de óxido férrico es 16,6 gramos. Esto que nosotros acabamos de calcular es el reactivo puro, ¿sí? Que verdaderamente reaccionó. Entonces ahora calculamos qué porcentaje representa 16,6 en nuestra muestra impura, que era de 20 gramos. Así que hacemos el cálculo de porcentaje y nos da 83%. ¿Sí? Recuerden que para cuando no sé la pureza, 100% es el total de la muestra, incluyendo las impurezas. Ahora, para la parte de rendimiento también podemos tener dos casos, donde tenemos primero un rendimiento conocido, ¿sí? El porcentaje es conocido, y me preguntan que calcule producto. Entonces, me pregunta acá cuántos moles de hidrógeno se obtienen cuando reaccionan 1,85 gramos de aluminio con ácido clorhídrico si el rendimiento es 75. Fíjense que si yo no tuviera este dato de rendimiento, trataría este problema como un caso de averiguación de producto con un solo reactivo, ¿sí? Así que no habría más nada que hacer. Otra vez planteamos datos e incógnitas. Y en la relación estequiométrica mantengo unidades. Me dieron aluminio en gramos, lo pongo en gramos acá arriba. Me dieron la pregunta de hidrógeno en moles, así que pongo 3 moles.
Entonces, como siempre, planteamos proporción entre dato y la incógnita. Si acá estoy calculando cuántos moles de hidrógeno vienen de la cantidad de aluminio que a mí me dieron, verdaderamente. Entonces, esto que yo calculé acá es el rendimiento teórico, ¿sí? Lo que yo obtendría si el rendimiento fuera del 100%. Entonces, como el rendimiento en realidad no fue del 100, fue del 75, calculo cuánto es el 75% de los moles que obtendría teóricamente, ¿sí? Y me da que se obtendrían en teoría 0,077, ¿sí? Un poco menos que el rendimiento teórico del 100%. ¿Qué pasa si es al revés? Si me dicen que de una determinada masa de reactivo obtengo tanto de producto y me preguntan cuál es el rendimiento de la reacción. Entonces, este dato de producto, cuando yo no sé cuál fue el porcentaje de rendimiento, no puedo utilizarlo para hacer cálculos, porque yo no sé si esto es el 100% o no. ¿Sí? Entonces, nos enfocamos en el dato de reactivo. ¿Sí? Planteamos los datos en la incógnita, la relación estequiométrica, y con el reactivo que tengo, calculo cuánto producto se obtendría, ¿sí? Haciendo la relación estequiométrica. Me dice que se obtendría 7,9. ¿Sí? Eso sería el 100% de rendimiento. Pero me dice el problema que en realidad se obtuvo 7,7 gramos, no 7,9. Entonces calculo qué porcentaje representa 7,7 en 7,9. ¿Sí? Fíjense que es casi todo, el rendimiento fue del 97%. Para terminar, les recuerdo que si en un problema de este tipo hay datos de los dos reactivos, antes que nada calculamos limitantes, ¿sí? Siempre que tenga datos de los dos reactivos, antes que cualquier cuenta, me fijo quién es el limitante. Y después con el limitante sigo por acá, ¿sí? Cuánto producto se obtiene de ese reactivo limitante. Por último, un ejemplo de un problema que combina reactivo limitante con pureza y con rendimiento. Me dicen que 44,2 gramos de cobre, que es una aleación de cobre al 77% con un resto de estaño, reaccionan con 2 moles de ácido nítrico. ¿Cuántos litros de óxido de nitrógeno se forman en condiciones normales si el rendimiento es 90%? Suponer que esta es la única reacción que ocurre. Entonces, vemos todos los datos que tenemos. Tenemos cantidad inicial de los dos reactivos, ¿sí? Uno con pureza, así que ya vemos que de entrada voy a tener que calcular limitante, porque si no, ¿cuál de los dos uso para calcular producto? Me está preguntando este producto gaseoso, así que como me pregunta cuántos litros se obtienen en condiciones normales, directamente pongo el volumen molar multiplicado por el coeficiente 2 acá. Y pongo la relación estequiométrica de los reactivos en la misma unidad que me dieron en los datos, ¿sí? Gramos de cobre, moles de ácido, moles de ácido. Primero calculamos limitante como siempre. Yo acá elegí calcular cuánto cobre se necesita para que se consuma todo el ácido, ¿sí? Entonces ahora que sé cuánto cobre necesitaría para que no sobre nada, comparo con lo que verdaderamente tengo. ¿Cuánto tengo de cobre? No tengo 44,2, tengo solo el 77% de esto, ¿sí? Porque esa era la pureza en cobre de esa aleación bronce. Entonces comparo lo que tengo con lo que necesito. Así que veo que el cobre es limitante porque tengo menos que lo necesario para que no sobre nada. Así que ahora que sé que el cobre es limitante, calculo producto con eso, con el cobre. ¿Con cuánto cobre? Con lo que verdaderamente tengo. Nunca usemos este dato para calcular producto, porque esto es mentira. Yo no tengo esta masa de cobre, yo tengo esta, 34. Entonces calculo cuánto producto obtendría. Fíjense que hice la relación con el producto directamente en los litros. ¿Sí? Puedo usarlo tranquilamente porque es un gas y porque me dice que está en condiciones normales. Entonces calculo producto con el limitante y ya lo multiplico por el factor de rendimiento. Fíjense que el rendimiento es 90%, así que directamente a todo esto lo multiplico por 0,9. ¿Sí? Y calculo que me quedan en total 7,2 litros de monóxido de nitrógeno.